Somos Soku. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de los consumidores. Soy Rosa Buendía y hoy más que nunca os invito a que os quedéis, a que nos escuchéis, porque vamos a hablar de precios. Ya sabemos que todo sube, pero lo que está pasando con los precios en los mercados, en los supermercados, en las cadenas en general, es algo que ya los consumidores podríamos definir como inaguantable. Llevamos 4 años encadenando importantes subidas en los precios de la cesta de la compra y esto está asfixiando la economía de los hogares y poniéndoles cada vez más difícil afrontar este gasto. Ahora vamos a hablar de los precios de los supermercados, de aquellos productos que han subido más, que han subido menos, pero ya os adelanto que todas las grandes cadenas de supermercados han aumentado sus precios. Vamos a poner nombre a todo aquello que ha subido, a los supermercados que más han subido y los que menos han subido, y también de una aplicación que te va a ayudar a ahorrar si la llevas en tu móvil. Apúntatela, es soku.org/supermercados. Es tan fácil como poner una localización, una calle donde tú te encuentres y de manera automática en pocos segundos te dirá cuáles son los supermercados de tu zona que tienen un índice de precios más económico. Pero antes, por supuesto, quiero presentar a la persona que me va a acompañar durante esta entrevista, que es Miguel Ángel Pascual. Él es el analista de precios de OCU, quien hace cada año el estudio de precios de supermercados. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar en el podcast de los consumidores. Decía que cada año te encargas de elaborar este estudio de precios. ¿Hace cuánto que haces este estudio de supermercados? Yo lo hago desde hace 20 años. 20 años, todos los años sin falta. Pero el estudio se lleva haciendo desde el año 1988. Muy bien. Llevamos ya 37 años haciéndolo. Ajá, y este año, en 2025, ¿qué destacarías? Pues sin duda, este año lo más destacable es que ha sido la subida de los frescos. Desde que comenzaron a subir los precios, la espiral inflacionista que empezó en el año 2021, lo que veíamos era que los frescos sí subían, pero también subían los productos envasados. Entonces, pues no destacaban demasiado. Sin embargo, este año los productos envasados más o menos han subido, pero no ha subido mucho. En cambio, los frescos han disparado. Ajá, es lo más destacable, es el titular que me darías. Sí. Los frescos han subido. ¿En qué porcentaje? El porcentaje medio de subida ha sido de un 6,7%. Pero dentro de los frescos también ha habido diferencias. Lo que más han subido han sido las frutas y verduras, y luego, sin embargo, pues los productos como la carne o el pescado pues han subido menos. Aún así, todas han subido más que los productos envasados. Vaya, bueno, explícanos cómo elaboras este estudio. ¿Cuáles son los precios que recogéis? Un poquito la metodología que usáis. Bueno, no es una metodología nueva que hayamos hecho este año, porque como te he dicho, llevamos 37 años haciéndola. Entonces, pues la metodología es una metodología muy fija, aunque siempre, cada año, pues vamos haciendo pequeñas modificaciones, adaptándola un poco a cómo cambian las circunstancias, ¿no? Claro. Pero básicamente lo principal es que vamos a centenares de supermercados en decenas de ciudades de España con un cuestionario en papel, y ahí en el propio supermercado recogemos precios de una serie de productos que son los productos más habituales en la cesta de la compra de un hogar español. Cogemos todos esos precios y los analizamos un poco depuramos un poco los precios para evitar que haya errores, porque siempre ha podido haber algún error, siempre ha podido haber alguien que se haya equivocado. Ya. Y después pues eliminamos todos aquellos productos que se han encontrado poco, y también eliminamos aquellas tiendas que hayan tenido pocos precios, porque su información, digamos, como que no es demasiado robusta. Entonces, pues lo que buscamos es que la información que demos, los índices que demos, sean muy robustos. Y que los resultados sean los adecuados. Exactamente, y que se pueda comparar. Exacto. El resultado de un supermercado con otro. Entonces, pues hay un supermercado que solo hemos encontrado 5 productos, pues evidentemente no es lo mismo que si hemos encontrado 200 productos. Claro, no se puede comparar uno con otro, claro, muy bien, sí. Y nada, pues entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos eso, pues ya calculamos el coste de esa cesta de productos para ver cuánto le cuesta a esa familia hacer esa compra durante un año. La cesta, digamos, el supermercado o la ciudad o la comunidad autónoma más barata tiene un índice 100, y luego a partir de ella pues calculamos el resto. Pues si una tienda es un 5% más cara que la tienda más barata, pues se lleva un índice 105, y así lo hacemos con todo. Vamos a centrarnos en la cesta OCU. ¿Qué incluye esta cesta OCU? ¿Alimentos frescos? ¿Alimentación envasada? ¿Bebidas? Sí, droguería, higiene,
básicamente los productos más básicos de cuando uno piensa en qué voy a comprar en el supermercado, pues ahí son los productos que incluimos en Los más comunes, los más comunes, típicos. sí, ¿Y qué evolución ha tenido en el precio? Pues mira, digamos que el coste de la cesta OCU ha subido de media un 3% este año. Hay cadenas de supermercados que han tenido una subida muy superior. Por ejemplo, las cadenas que más han subido, de las grandes, han sido Hipercor con un 7% o Lidl con un 6,8%. Como has dicho tú al principio, no hay ninguna cadena importante, nacional, regional, en la cual cueste menos hacer la compra este año que hace un año. Ya. Pero ha habido algunas que la subida ha sido pues pequeñita. Menor. Sí, como Alcampo, que ha sido un 0,5%, o Carrefour un 1%. Claro, estamos hablando de medias, aunque luego Sí. avisamos a los consumidores que pueden entrar en nuestra web o si tienen la revista de OCU Contigo que vean los porcentajes concretos de cada supermercado. Eso es. Pero hablando de media decimos que la subida ha sido De un 3%. de un 3% con respecto al año anterior. Exactamente, Y sí. con respecto a hace 4 años, ¿tenemos datos Sí. publicados? Sí, hay que tener en cuenta que este año la subida ha sido un 3% y no ha sido la mayor que ha habido en este periodo inflacionista, pero la subida en los últimos 4 años es alrededor de un 38% aproximadamente, lo del valor medio. Con respecto a hace 4 años. Respecto a hace 4 años, sí. Madre mía, es una barbaridad. Sí, porque digamos que las cosas pasan muy deprisa, pero la gente bueno, a lo mejor sí que tiene un cierto recuerdo de cómo subían los precios entre el año 2021 y 2022, y ahí la inflación llegó a estar a más del 10% y afectó mucho más a los alimentos y a los productos de nuestra cesta que a los productos más o menos a la media del IPC. Entonces, pues a partir de ahí se va acumulando, y aunque este año ha sido un 3%, ha sido un 3% respecto a cosas que ya han subido, ¿sabes? Entonces, pues es más. Claro, por eso es tan importante este consejo que damos a los consumidores, que utilicen ocu.org/supermercados para que, si incluyen la dirección donde ellos viven o donde se encuentran, vean en un radio que ellos elijan de 2, 3, 20 kilómetros cuál es el supermercado de mejores precios. Vamos a poner nombres y apellidos a esos productos que más han subido para la cesta OCU. Me parece muy bien. Y estoy seguro de que no voy a revelar nada que mucha gente no sepa, porque son productos de todos los días, Sí. Y las subidas han sido muy notables. Pero una cosa es tener la conciencia de que los productos han subido y otra cosa es saber cuánto han subido. Ya. Y las diferencias, pues hay algunos que son muy notables. Las subidas más fuertes las hemos encontrado en el café molido mezcla, que han subido un 54,1% en un año, los plátanos de Canarias con un 35,9%, los limones con un 33%, o los huevos, que también ha sido muy comentado, los huevos de tamaño M con un 29,8%. También el chocolate y todo lo que tenga que ver con el cacao también ha subido mucho. La tableta de chocolate con leche, esta que lo vamos a ver igualmente, pues un 28,8%. Y hay que tener en cuenta que estas subidas se suman a las subidas de otros años, con lo cual muchos de estos productos que he mencionado, como el café, como los plátanos o los huevos, ahora mismo son el doble de caros que hace 4 años. También ha habido productos que han bajado este año. Han bajado el aceite de oliva. Menos mal, es que ya está muy caro. No, es que estaba carísimo. Estaba carísimo, y el azúcar, que también había subido mucho en los últimos años. Pero como dices tú, es que había subido muchísimo. Y de hecho, tanto el aceite o el azúcar que han bajado este año, y han bajado bastante, son ahora entre un 40 y un 50% más caros que hace 4 años. Que hace 4 años, que aún así parece que baja, pero... Pero no. Respecto a hace 4 años, nos cuesta muchísimo más que antes ir a la compra. Bueno, y respecto a los frescos, has dicho antes las frutas y las verduras era lo que más ha subido. Sí, de las categorías de frescos, Sí. Son donde se han visto especialmente afectadas. Hay que tener en cuenta que los productos frescos son mucho más sensibles a cualquier tipo de impacto de oferta. Pues las frutas y verduras, pues evidentemente se ven muy afectadas por las cosechas. Y luego también, pues los productos frescos se han visto muy afectados por la subida de algunos costes, por el precio de la energía también ha subido en estos años, también ha subido los fertilizantes. La gasolina... Sí, todo eso al final... Todo suma. Todo suba. Incluso, pero aún así hay diferencias, como te he dicho, las frutas y verduras han sido las más afectadas, pero incluso dentro de las carnes hay diferencias. O sea, este año lo que hemos visto ha sido una subida muy notable del cordero, de la carne de cordero y de la ternera, y sin embargo el cerdo o el pollo
no han subido tanto. Entonces, pues incluso dentro de las carnes se puede decir que hay diferencias. Ajá. ¿Y hay alguna fruta en concreto o una verdura concreta que haya sido la subida más destacada? Sí, de hecho he mencionado un par de ellas, he mencionado los limones, he mencionado los plátanos, pero bueno, en general bastantes frutas y verduras se han visto afectadas. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los supermercados, de lo que interesa realmente a los consumidores. ¿Dónde pueden ir a comprar? Bueno, primero donde quieran. Sí. Eso primero, Sí, si quieran. eso por supuesto. Sí. Pero bueno, digamos que nosotros, como te he dicho, nosotros hacemos una clasificación de cadenas y a la cadena más barata pues le damos un índice 100. Y ese índice 100 en los estudios de OCU se mantiene bastante fijo porque hay una cadena que destaca mucho, sobre todo en productos frescos, que es Dani, que es una cadena de Granada, aunque también tiene algún supermercado en Jaén, alguno en Málaga o en Almería, pero sobre todo digamos que su centro de actividad está en Granada. Entonces, pues esa cadena tiene el índice 100 y está, digamos, no lidera en solitario, muy cerca de ella se sitúan otras cadenas. La más importante es Alcampo, que evidentemente esa ya sí que tiene un nivel nacional, o Tifer, que también es una cadena que se encuentra sobre todo en Castilla y León, y luego también pues, se encuentra dentro de las más baratas Family Cash. Y luego ya si hablamos de en las ciudades, hemos analizado más en concreto la situación de 183 localidades, que son aquellas en las que veíamos un número suficiente de supermercados como para poder decir, oye, pues mira, pues aquí vamos a ver cuál es el supermercado más barato, y de esas 183 localidades, en 42 de ellas, Alcampo era la más barata, y luego también había otras cadenas que también quedaban como líder, como la opción más interesante si quieres ahorrar, que son Consum, que es la más barata en 21 localidades. Lo que pasa es que Consum solamente se encuentra más o menos en la zona del arco del Mediterráneo, más o menos desde Almería hasta Cataluña, y luego 18 localidades se encuentra Lidl y Supeco, que Supeco es una cadena que digamos que es como una... pertenece al grupo de Carrefour y digamos como que tiene un aspecto, va un poco en la línea de ser un Lidl, pero del grupo Carrefour. Y luego categoría dentro del grupo Carrefour que está teniendo precios más económicos. Sí, digamos como que intenta ir un poquito en la línea de lo que es un Lidl o un Aldi, pero dentro del grupo Carrefour. Y luego también es interesante el caso de Family Cash, que es una cadena que hace unos años no existía o tenía una importancia residual y se está posicionando y se está expandiendo muy bien, y vemos aquí que uno de sus principales motivos es porque tiene buenos precios, entonces la gente estará yendo a ellos, y de hecho de las 182 localidades, en 17 de ellas es la opción más económica. Sí. O sea, que quieres decir que si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en Madrid, dependiendo del supermercado al que hagamos la compra, el ahorro puede ser mayor o menor. Sí. ¿Cuánto ahorro puede haber de diferencia para una persona que hace la compra en Madrid entre ir a un supermercado más caro y menos caro? Pues mira, en Madrid en concreto es la ciudad de España en la cual se puede hacer un ahorro será el ahorro más grande. El supermercado más barato es un Alcampo City que se encuentra ahí al lado de Madrid Río. Madrid Capital. En Madrid Capital, sí, siempre hablamos de Madrid Capital. Y es el más barato de la localidad de Madrid, de los que hemos analizado, y el más caro pues es un Sánchez Romero. Entonces la diferencia de precios es brutal. Entre uno y otro hay pues 4.270 euros de diferencia de la compra al año. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y luego hay otras localidades alrededor de Madrid, donde también está Sánchez Romero, donde también el ahorro es muy notable, está en torno a los 4.000 euros. Pero si ya nos alejamos de Madrid, también hay localidades donde el ahorro es muy notable. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria es alrededor de 2.150, y luego entre 1.800 y 2.000 euros, que es una cantidad muy grande. Se pueden pagar muchas cosas. Sí. Pues se encuentran ciudades como Barcelona, León, Vigo, Murcia o Gijón. La media de las 183 localidades que hemos analizado está en un ahorro de unos 1.132 euros. Entonces, bueno, evidentemente pues hay ciudades en las que, como hemos visto, pues es mucho mayor, y luego hay otras que son mucho menor. O sea,
también hay localidades donde las posibilidades de ahorro son más pequeñas. Ahí se encuentran localidades como Roquetas de Mar, Lepe, Ciudad Real, que no llega a los 300 euros. O sea que si te encuentras en esas localidades, bueno, sí, son 300 euros de ahorro. Siempre ayuda. Siempre ayuda, hombre, desde luego. Pero que a la hora de hacer la compra, pues bueno, puedes elegir uno y otro, pero más o menos los precios están apañados, quería decir. Pero en ciudades como Madrid, la diferencia es de 4.000. Tenemos que decir a los consumidores lo importante que es usar esta aplicación que tenemos en OCU, ocu.org/supermercados. Cuéntanos, Miguel Ángel, cómo funciona. Pues tú entras, entonces pues este año la hemos renovado, de hecho, para dar muchas más opciones al usuario. Ajá, la hemos mejorado. Sí, la hemos mejorado mucho. Entonces lo que hemos hecho ha sido que la podemos personalizar mucho más. Antes únicamente tú elegías un par de cestas, la cesta OCU o la cesta OCU sin frescos, y este año lo primero que te va a preguntar es, oye, ¿cómo es tu hogar? Entonces pues tú dices, pues mi hogar hay tantos adultos y tantos niños. Entonces a partir de ahí pues ya podemos dar un ahorro más personalizado, porque no es lo mismo una familia de 5 personas que una familia de 2. Entonces pues claro, no es lo mismo la misma cantidad de ahorro. Y luego pues te pregunta también si tienes mascota o si tienes un bebé, porque también tenemos una cesta en particular, hemos hecho una cesta particular en la que incluimos productos de mascota o productos para bebés. Claro. Y luego también hemos creado otras, tenemos la cesta OCU, también tenemos lo que llamamos las subcestas, que son los componentes de la cesta OCU, que son, pues solamente me interesan los productos frescos. Bueno, pues hay una cesta de solamente hay productos frescos. O yo solamente compro marca blanca porque me gusta, o porque mis posibilidades económicas no me permiten, a lo mejor no llegan a más. Bueno, pues tenemos una cesta únicamente de productos económicos. O no, dicen, mira, a mí me gustan las marcas, yo voy al producto porque me dan más confianza. También tenemos una cesta de marcas, entonces pues ahí también tienes la cesta de marcas. Y luego también hemos creado pues otras cestas que son ya de secciones, por ejemplo, una cesta de productos lácteos o productos de droguería, productos de higiene. O sea, hemos afinado muchísimo más este año para que el ahorro sea mayor o más evidente. Claro, entonces pues después de que tú elijas la cesta, pues pones tu dirección o pones también un código postal, entonces pues ya te dices que te busque y ya te dice los supermercados más... Te ordena los supermercados de tu zona. Ajá. Y te dice, pues este es el más barato, y luego te dicen los demás cuánto más vas a pagar si vas a ellos en lugar de ir al más barato. Esto es la evidencia de que hay que usar las nuevas tecnologías. En este caso nos ayudan a saber dónde ahorrar, incluso en ciudades como Madrid, esos 4.000 euros que nos decía Miguel Ángel. Entonces, aparte de usar esta herramienta, ocu.org/supermercados, ¿cuáles son las recomendaciones concretas, Miguel Ángel, que darías para que los consumidores ahorraran a la hora de hacer la compra? Pues lo que diría es que un consejo fundamental es que la gente vaya a un supermercado con precios consistentemente bajos, más que ir persiguiendo las ofertas. Ojo, no quiero decir que no vayas nunca a una oferta, porque a lo mejor está de oferta un producto que te gusta mucho y dices, oye, pues mira, es que esta oferta realmente es interesante. Bueno, pues si quieres vete a ese supermercado para hacer esa compra de ese producto en concreto, pero ten cuidado, porque muchas veces las ofertas están hechas para guiar, conducir a la gente al supermercado, y una vez que estás allí, empiezas a comprar otras cosas, entonces el ahorro, ¡puf! Claro, aprovechas que vas a por este producto y mira, pues ya que estoy aquí, compro otras cosas. Exactamente, entonces el ahorro desaparece. Pero incluso ahí te podemos ayudar un poquito más. ¿Cómo? Porque tenemos una aplicación que se llama OcuMarket, y entonces ahí puedes escanear el código de barras del producto y te dice, aparte de cuestiones de salud, de las características alimenticias del producto, lo que tiene el producto, del azúcar, el nivel de grasas. Sí. Pues también te dice el precio de ese producto en supermercados de tu zona. Entonces, claro, con eso puedes ver si el precio que estás viendo en el supermercado es un precio interesante o si realmente ese precio no te conviene comprar el producto ahí. Y no nos olvidemos del IVA, que todo lo encarece. Vamos a decir cuáles son las peticiones que se hace desde OCU. Una es mantener la reducción del IVA en los alimentos, ampliarla también para la carne y el pescado y aumentar la cuantía y el número de beneficiarios del cheque de alimentos vigente en la actualidad. ¿Hay alguna otra cosa más, Miguel Ángel? ¿Lo de intensificar los controles sobre las cadenas alimentarias? Sí, yo creo que tenemos algunos estudios en los que estamos viendo de repente subidas
espectaculares de precios en muy poquito tiempo. Ha pasado este año con los huevos. Los huevos de repente subieron 50 céntimos de repente. Y había un cierto motivo, porque había noticias que hablaban de precios disparatados en Estados Unidos, que costaba una docena de huevos 12 euros, bueno, $12. $12, sí. No, cambio. Bueno, sí, al cambio básicamente es lo mismo, ¿no? Mismo, sí. Pero sí. Pero entonces eso también empezó a alertar a la gente de que, ostras, a ver si va a pasar aquí algo con los huevos. Y yo creo que esa subida tan rápida que hubo de los huevos, a lo mejor había que controlar a ver si se aprovechó un poquito esa alarma social que se creó un poco para, oye, ya que podemos subir los huevos, pues lo hacemos cuanto antes. Más. Ya. Y ya. Ya. Y de cara al año que viene, ¿cuál es la tendencia? ¿Crees que todo esto va a seguir subiendo? Desgraciadamente las perspectivas no son como lo que teníamos antes de que empezara esta espiral inflacionista, en la que teníamos subidas muy pequeñitas de precios, los precios más o menos se mantenían estables, incluso a veces bajaban algo. No, de hecho los últimos datos vuelven a mostrar que empieza a haber un cierto calentamiento del nivel de la inflación, del IPC, y las noticias de algunos productos también son que van a seguir subiendo o al menos no van a bajar, con lo cual desgraciadamente es muy posible que en el año que viene tengamos que volver a decir lo mismo. Subidas de precios, hay que mirar mucho dónde se gasta cada euro, porque evidentemente la partida de alimentación representa un porcentaje muy grande del presupuesto del hogar, y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado para no desperdiciarlo. Bueno, jolín, Miguel Ángel, yo quería acabar con buenas noticias, pero... Lo siento. Me parece que no, y encima ahora en unos meses tenemos las Navidades. Bueno, sí, las Navidades que llevamos unos cuantos años de precios batiendo récords sin parar, entonces pues ya veremos, pero con lo que ha subido solamente el cordero este año, las noticias no son muy halagüeñas, al menos para ese producto. Bueno, pero dices que el pollo, también el cerdo, se puede hacer un menú para la Navidad perfectamente sí, con esto. Claro que sí, pero... Ya, pero bueno, que lo típico, lo normal son las gambas, el cordero... Sí, entonces pues los últimos años estamos viendo que, aunque la gente vea que los precios suben, en Navidades pues dice, mira, una vez al año... Y yo creo que también a veces se aprovechan un poquito de eso los supermercados, los intermediarios, pues mira, como la gente no piensa ahora en el dinero, pues tenemos oportunidad de subir un poquito más los precios. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí contándonos lo que ha subido, lo que menos ha subido. Cuento contigo el año que viene para seguir hablando de precios, que me temo que tengamos que hablar casi de lo mismo. Tocas muy madera, pero... madera, mira. Toquemos madera, pero bueno, pero no cuento con demasiadas esperanzas. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a vosotros. Y un saludo a los consumidores. Un saludo. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web ocu.org.